Hace un tiempo cuando aún... Hace un tiempo cuando aún no hacía este podcast en formato video, hice un capítulo sobre cómo emprender y qué era mejor, si trabajar por cuenta ajena o tener un emprendimiento como tal, y los pros y los contras que podía tener emprender. Y la verdad es que ese capítulo les gustó. Y la verdad es que ese capítulo les gustó bastante. Así que quise hacer uno nuevo porque es mi tema favorito finalmente. Emprender a mí me gusta mucho todas las aristas que puede tener el emprendimiento como tal. Y hace rato yo quería comenzar a hablar sobre emprendimiento, sobre el millón de aristas que puede tener montar un negocio, pero la verdad es que no sabía cómo hacerlo porque sentía que hay una línea muy delgada entre hablar de emprendimiento, motivar a la gente, enseñarle a la gente, y otra que es cuando te transformas en el gurú de turno y comienzas a vender humo. Que justamente era donde yo no quería caer. Y la verdad es que no había, como les decía, no encontraba la forma, no encontraba cómo abordar este tema, desde dónde tomarlo, porque es un tema súper grande. Emprender de verdad que es mucho material, mucho contenido que se puede dar, y no sabía por dónde agarrarlo. Y en mis eternas conversaciones con la inteligencia artificial, llegué a un buen punto donde pude comprender desde dónde tomar este tema, sin justamente sonar una vendehumo. Y hoy quiero como justamente hablar sobre cuándo un emprendimiento puede ser una mala idea. Porque la verdad es que no todos los emprendimientos crecen, no todos los emprendimientos prosperan. De hecho, yo tuve varios emprendimientos antes de tener esto que tuve ahora. No sé si ustedes han visto mis videos. Yo maquillé, yo vendí productos, yo en algún momento, mientras era empaque, también vendía alfajores. Intenté maquillar novias y no me gustó. Hice, no sé, yo creo que 1 millón de cosas. Me acuerdo que en la universidad vendía perfumes. Y no todos los negocios están hechos para perdurar en el tiempo. Y hay algunos negocios que se hacen de repente por cosas particulares, pero creo que ya a estas alturas de la vida, cuando uno monta un negocio, es justamente para que ojalá que ese negocio perdure en el tiempo, que ojalá nos dé para poder vivir, que nos dé un sustento para pagar nuestras cuentas, para poder ahorrar, para poder adquirir bienes. Entonces, quería hablar de cuando un emprendimiento no es una buena idea. Y no es que emprender como tal sea una mala idea, pero sí pueden darse ciertas circunstancias en donde uno puede mirarlo desde afuera y decir, esto no es una buena idea bajo ningún punto de vista. Emprender es un camino súper bonito. A mí, yo siempre lo digo, a mí emprender es un camino súper bonito. A mí me ha hecho crecer muchísimo. Yo he descubierto muchas aristas de mí que no conocía, que yo creo que en otro ámbito a lo mejor no hubiese desarrollado, pero hay que irse con cuidado, y de eso también quiero hablar. Hoy día estamos llenos de estas como... Hoy día estamos llenas de estos mensajes, y hoy día estamos bombardeadas de estos mensajes de
Emprende, sé tu propio jefe, abandona ese trabajo de 8 a 5, demonizando el trabajo de oficina. Y si bien a mí no me gusta y no es una opción que yo quisiera tomar, sí creo que tiene que ver con el tipo de persona. Creo que vender el emprendimiento como la solución a todos los problemas que existen no es así. Yo creo que, de hecho, yo también emprendí desde la razón equivocada. La diferencia es que por el camino me fui encontrando con eso que me gustaba. Pero, por ejemplo, creo que una de las razones por las que uno no debiese emprender, por ejemplo, es para obtener dinero rápido. No es una buena opción, no es bajo ningún punto de vista una buena salida, porque si tú quieres que ese emprendimiento perdure en el tiempo, no te va a dar muchas ganancias al principio, y eso es algo que todos tenemos que entender. Otra razón por la que yo creo que nosotros no debiésemos pensar en emprender es por tener más tiempo o trabajar menos. Creo que tampoco es como una razón, porque la verdad es que uno cuando emprende trabaja más. Uno no se desconecta del emprendimiento, siempre estás buscando nuevas ideas. Y la verdad es que esta salida de no vas a trabajar más es mentira, porque uno trabaja más. Y la otra razón por la que yo creo que uno no debiese como buscar emprender es esto que te dicen: no le das explicaciones a nadie, porque finalmente uno siempre le da explicaciones a alguien, a tus clientes, a tus proveedores, al servicio de impuestos internos, a la tesorería, a la gente donde tú pagas las cotizaciones previsionales, a tus trabajadores. Tú siempre le vas a estar dando explicaciones a alguien. Desde dónde las estás dando ya es distinto, pero uno siempre le da explicaciones a alguien, entonces tampoco es una razón tan como verdadera esa de tú no le das explicaciones a nadie. Y yo creo que a medida que va creciendo el emprendimiento, uno le va dando más explicaciones a las personas. Pero más allá de yo decirte como no emprendas por estas razones, me gustaría más que todo poder regalarte ciertas herramientas para que puedas tener claro hacia dónde ir si es que la idea de emprender está pasando por tu cabeza. Y una de las primeras cosas que uno debiese tener claro a la hora de emprender es qué vas a hacer. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a vender? Productos, servicios. Vas a trabajar con más gente. ¿Dónde vas a desarrollar esta actividad que vas a tener? Porque de repente uno dice, sí, por ejemplo, me pongo a vender, no sé, tazas sublimadas. ¿Y dónde vas a desarrollar eso cuando de repente el espacio en tu casa no da para eso? O para tener un emprendimiento de tazas sublimadas necesito la maquinaria y no tengo la maquinaria y no tengo el dinero para invertirlo. Yo creo que no es una buena idea, por ejemplo, y tomar un crédito y decir ya con esto emprendo, porque no. Yo no recomiendo bajo ningún punto de vista emprender como bajo algún crédito de consumo, mucho menos si no tienes un plan. Ya, entonces es importante determinar qué vas a hacer, dónde lo vas a hacer, si es que necesitas gente para trabajar. ¿Cuánto es el capital inicial que necesitas? ¿Cuánto es lo que necesitas para cubrir tus gastos y los de la empresa? Y si es que necesitas un capital inicial, ¿cuánto es ese capital y cómo lo vas a obtener? Hay 1.000.000 de formas de obtener capital. Puedes por una parte comenzar a ahorrar, puedes a lo mejor vender algo que ya no necesites y hacer ese dinero, pero la idea es que si no eres una persona tan letrada en el tema del emprendimiento, no te metas en un crédito porque puede salir mal.
Otra cosa que también es importante entender a la hora de emprender es un conocimiento básico del marco legal al que te vas a tener, ya sea acá en Chile o en otro país. Porque los emprendimientos son personas jurídicas y las personas jurídicas como tal tienen deberes y derechos, ¿ya? La ideal es que puedas formalizarte lo antes posible. Yo cometí el error de no formalizarme desde el principio y me ha costado muchísimo esa parte. He tenido que tomar asesoría y eso que yo estudié Derecho, como que aún así me ha costado mucho el ámbito legal de mi negocio. Entonces tienes que determinar, porque por ejemplo acá en Chile existe cómo puedes comenzar como tu emprendimiento. Porque acá en Chile existen distintas figuras bajo las cuales tú puedes comenzar tu emprendimiento. Puedes hacerlo bajo una empresa individual de responsabilidad limitada, puedes hacerlo bajo una sociedad por acciones, puedes hacerlo incluso boleteando como honorarios. Ya todo va a depender del negocio que tú desarrolles, va a depender de cómo lo vas a desarrollar, porque eso también es importante. Una misma actividad se puede desarrollar de distintas formas, entonces tienes que consultar ojalá con un contador para que él te diga, sí, mira, esta es la figura legal que a ti más te acomoda. Además, acá en Chile, este último este último tiempo comenzaron a fiscalizar el tema de las transferencias, pusieron como un tramo entre que cierta cantidad de transferencias te van a comenzar a fiscalizar más fuerte porque se va a subentender que a lo mejor tienes un emprendimiento y vas a tener que explicar desde dónde vienen esos fondos, entonces es súper importante que te hagas asesorar por una persona que sabe. No pienses que puedes hacer todo solo porque hay un millón de aspectos que uno no maneja a la hora de legalidades, temas tributarios. Los temas tributarios son complejos, entonces la idea es que siempre te hagas asesorar y que no trates de hacerlo todo solo porque de verdad es complejo. Uno normalmente puede tener como su zona del genio, se habla mucho en el emprendimiento de la zona del genio y es este lugar donde tú eres muy bueno. Entonces la idea es que tú ojalá pudieses dedicarte a tu zona del genio y poder delegar todas esas cosas que a ti no te acomodan y que finalmente tú estorbas en ese camino. Y a mí me pasa mucho que a pesar de que, como mencioné hace unos minutos antes, yo estudié Derecho, no es mi zona del genio. Mi zona del genio es la creatividad, es todo lo que tiene que ver con marketing, redes sociales, se me da bien, me gusta, lo disfruto. Entonces, toda el área legal, todo el área contable, yo trato de hacerme asesorar porque son temas complejos, ¿ya? Y hablando justamente del tema hablando justamente de este tema de darte a conocer, del marketing, las redes sociales, otra cosa importante que tú no puedes dejar pasar a la hora de montar un negocio es darte a conocer. Y en esto yo soy muy majadera porque a mí me pasó, yo no doy consejos porque tenga un coeficiente intelectual más elevado que el resto, sino que porque son errores que yo ya he cometido. Y es que cuando yo comencé a trabajar en esto, yo pensaba que solo por el hecho de instalar mi negocio, la gente iba a hacer fila para comprarme. Y la verdad es que no es así. Si tú te pones a analizar de una forma súper fría, ni las Kardashian se dan ese lujo. Ni siquiera porque son ellas, porque son personas que manejan una masa de seguidores importantes en redes sociales. Ellas se dan a conocer, ellas dan a conocer lo que están haciendo, los proyectos que están desarrollando.
Porque finalmente si uno no hace ese trabajo, la gente no te va a llegar a comprar. Tú tienes que ser capaz de explicarle a la gente y dibujar en su cabeza la idea de cómo podrían usar ese producto que tú estás vendiéndoles. Y para eso tienes que tener muy claro primero qué es lo que vas a vender. ¿Quiénes son esas personas que te comprarían? Porque la verdad es que uno no puede pararse allá afuera y venderle a todo el mundo, porque no todo el mundo va a ser tu potencial cliente, y entender eso desde un principio te va a dar... Y entender eso desde un principio te va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza, te va a ahorrar muchísimos clientes complejos. Entonces cuando tú ya tengas claro quién es esa persona a la que tú podrías venderle, tienes que tener también distintos canales por los cuales te vas a dar a conocer. Lo vas a hacer de forma tradicional. Por ejemplo, con volantes, darte a conocer por la televisión, por un diario. ¿Tienes los fondos para de repente auspiciar ciertas cosas que podrían darte mayor publicidad? Esas son preguntas que igual tienes que hacerte, son cosas que son súper importantes. Y a la hora de tener un negocio pueden marcar mucho la diferencia entre un negocio exitoso y uno que no lo va a hacer. Y ahí también, como te lo planteaba con anterioridad, tienes que pensar si es que solo te vas a valer de tu creatividad para darte a conocer, o si es que vas a financiar esta publicidad con dinero directo. Y aquí nace esta disyuntiva de: ¿me financio solo con lo que yo puedo crear o pago publicidad, por ejemplo? Y la verdad es que si tú estás comenzando a emprender con fondos limitados, yo siempre te voy a aconsejar de que trates de sacarle el mayor provecho a tu creatividad. Porque la creatividad, aunque ustedes no lo crean, todos lo tenemos. Porque la creatividad, aunque tú no lo creas, todos la tenemos dentro, solo hace falta cultivarla un poco. Hay que saber sacarla para poder exprimir ese potencial que tenemos, y también saber por dónde dirigirla, ¿ya? Y ese tipo de cosas, por ejemplo, son los que yo enseño en mi curso Día 1, que es un curso que yo diseñé justamente para que quienes están comenzando a emprender no tengan este problema de tomar las redes sociales sin no saber por dónde empezar. La idea es que ustedes puedan entender, cuando tienen una idea, en qué tipo de contenido poder depositarlo. Por ejemplo, si es que lo vas a depositar en un reel, si es que lo vas a depositar en historias, si es que lo vas a depositar en un carrusel o en tu canal de difusión, o si de repente necesitas lograr cierta cosa por sobre esta, puedas tomar decisiones con esa información que tienes. Porque seamos sinceros, al principio cuando comenzamos a emprender no teníamos un equipo de marketing de 10, 15 personas trabajando para nosotros. Normalmente somos nosotros haciendo todo. Entonces, en este curso yo deposité todas esas cosas que yo he aprendido para que quienes están comenzando a emprender tengan todas esas herramientas y que de verdad su negocio jamás tenga que cerrar por falta de clientes. Creo que es la forma más triste en la que puede cerrar un negocio. De hecho,
Me gusta tanto, tanto, tanto este curso que ahora lo reformulé porque Instagram se volvió a actualizar y hay 1 millón de herramientas que hay que incluir. Y va a estar de relanzamiento a principios de noviembre. El curso tiene un valor de 47.000 pesos chilenos, lo que equivale a $47. Y quienes están viendo este video van a poder acceder a un descuento de 10.000 pesos o $10 chilenos, o sea, 10.000 pesos. Y quienes están viendo este video o escuchando este capítulo entre la tercera semana de octubre de 2025 y el lanzamiento de este curso pueden acceder a un descuento de $10 o 10.000 pesos chilenos. La verdad es que es un curso al que yo le he puesto todo mi corazón y me gustaría mucho que tú también lo puedas disfrutar, que puedas aprender, porque ahí hay mucho conocimiento importante. Pero continuando con lo que les estaba comentando en un principio, otra cosa que también es importante a la hora de emprender es ojalá tener un fondo de ahorro. La gente tiende a llamarle los colchoncitos de emergencia, pero a mí no me gusta llamarlos así porque siento que le damos de inmediato una connotación negativa a algo que no debiese serlo. Entonces, a mi gusto, me gusta más decirle fondo de tranquilidad, que podría ser un monto de dinero que te va a permitir vivir los primeros 3-4 meses de tu negocio hasta que este negocio comience a andar solito y comience a darte ganancias. Eso te va a permitir tomar decisiones con mucha más calma, te va a permitir no caer en la desesperación, te va a impedir que regales tus servicios, porque a veces cuando uno necesita el dinero y se desespera, comienzas a bajar los precios y eso hace que tu negocio se desvalorice, que el producto que tú vendes se desvalorice. Y otra cosa importante es que siempre tengan un mínimo de conocimiento de lo que van a hacer. No se pongan a hacer algo sin saber absolutamente nada, porque la probabilidad de que las estafen es súper grande. Siempre les recomiendo que sepan de lo que están hablando, aunque sea un mínimo, documentense, aprendan. Y eso les va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza. Así que espero que este capítulo te haya gustado. Como te digo, si es que estás escuchando este capítulo hasta la primera semana de octubre, 6 de octubre. Como te digo, si estás escuchando este capítulo hasta la primera semana de noviembre, es decir, hasta el 9 de noviembre de 2025, puedes acceder a un cupón de descuento de $10 o 10.000 pesos chilenos. Y me lo tienes que comunicar al momento de comprar el curso. Espero que te haya gustado y si quieres que haga una clase corta además sobre los distintos tipos de figuras legales que hay y si quieres que haga una clase corta sobre tipos de sociedades o formas de montar un negocio, escríbeme un yo quiero en la publicación que te dejé en Instagram. Nos vemos.